Mamás en Sintonía hablaremos de la estimulación del aprendizaje, cómo elegir objetos agradables al tacto, oído, gusto, que sean seguros y que puedan ayudar a los pequeños a aprender a conocer sus sentidos y el mundo que los rodea. Cómo enseñarles de manera lúdica, con juegos acompañados de canciones, palabras e incluso sonrisas. Cómo el juego ayuda en el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa y por qué debe ser placentero. Aprovechar momentos con los niños como el baño, el camino a la escuela, la hora de compartir alimentos. También platicaremos sobre la importancia de la lectura a la hora de dormir, lo cual despertará su interés en tomar un libro y el gusto por el hábito. También platicaremos y compartiremos con usted sobre la plasticidad cerebral y cómo se les brinda independencia a través de lo que aprenden jugando. Un placer saludarle a través de esta señal, la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos muy complacidos porque día a día tenemos esta interacción con ustedes y ha sido gracias a que están al pendiente de lo que les estamos dando a conocer por medio de Mamás en Sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también queremos invitarles a que nos acompañe en nuestras redes sociales y ponemos a su disposición este día nuestras líneas telefónicas, el 323-6016 y 323-5626. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio para hablar del tema que ya estábamos escuchando a la licenciada en psicología Denise Yepes. Ella tiene una maestría en dificultades del aprendizaje y nos llevará por este camino para conocer algunos consejos y además pues saber cómo podemos ayudar a nuestros pequeños a que vayan aprendiendo, pues sin motivarlos en el hecho de que sea esto muy rápido, sino poco a poco y disfrutando y también llevando cada una de sus etapas. ¿Cómo estás, Denise? Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Vero, y bueno, buenas tardes a ti, a tus televidentes, y agradezco yo la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, porque es un tema recurrente que en muchas ocasiones podemos verlo como algo cotidiano y damos por hecho que nuestros hijos van a ir aprendiendo, ¿no? Que va a llegar el momento que van a llegar a una escuela y van a aprender del mundo que los rodea, pero no nos percatamos o no nos detenemos en saber que nosotros podemos ayudarles desde que son muy pequeñitos, que los niños pueden tener una serie de conceptos muy cercanos a ellos desde que son bebecitos y podemos ayudarlos a través de estimularlos en casa. Platícanos desde inicio, desde que nace un bebé, cómo puede ser este acercamiento al aprendizaje. Ok, mira, es importante tomar en consideración que cuando hablamos de estimulación debe de ser algo que es secuencial, algo que se debe de dar de forma seguida. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos nada más de estimular al niño, por ejemplo, una vez cada 15 días con algunas de las recomendaciones de las que hablaremos, pues probablemente el efecto sea muy pobre o sea nulo. Se trata básicamente también de ir creando un hábito, y para crear hábitos se requiere de la repetición. Es importante también que nosotros respetemos la etapa en la que se encuentra el niño. Muy importante. Sí, porque si nosotros tratamos, ahí vendría parte de lo que decíamos, ¿no? De la sobreestimulación. Si nosotros tratamos de que este niño que apenas empieza a gatear, ya queremos forzarlo a que camine, no, debemos de respetar ese desarrollo que está habiendo de forma natural en él. Sí. Decíamos que puede ser desde que los niños nacen, desde que tienen algunos días, comenzar a tocarlos. Es importante que tengan este acercamiento con mamá y papá, con sus seres más cercanos. Incluso hemos comentado lo que no es tan conveniente hacer, por ejemplo, el día que nace el bebé, que llega un grupo de visitas, ¿no? Y que todos quieren tocarlo. Entonces, él, pues, ¿qué es lo que percibe? Otros olores, incluso fuertes, porque pues aún está muy tierno, le podemos llamar así, muy sensible. Pero su primer contacto con el mundo exterior. El primer contacto con el mundo, entonces debemos de ser cuidadosos en ese aspecto, pero en casa, en los primeros días, pues son para la familia, ¿no? Para que conozcan a mamá y papá, para que se conozcan con el bebé y además tratar de que ellos perciban este cariño y estos toques, ¿no? Que podrían ser muy personales. Exacto. De hecho, una de las formas de estimulación para el aprendizaje en niños recién nacidos o niños de hasta 2, 3 años, todavía puede ser el masaje. ¿Por qué? Porque el masaje finalmente nos va ayudando a que sus capacidades motrices se vayan desarrollando de forma más adecuada, pero también va ayudando en la cuestión afectiva.
por lo que tú comentabas. O sea, finalmente hay un contacto de los papás con el niño donde también se le puede ir nombrando, por ejemplo, bueno, empiezo a darte masaje, pero bueno, esta es tu mano izquierda, ¿no? Esta es tu manita derecha. Le vamos diciendo las partes del cuerpo y aunque el niño todavía no empieza a hablar, de todas formas ya esas palabras empiezan a tener un significado en él, ¿no? Además, esto lo podemos hacer en situaciones tan sencillas como cambiar el pañal, ¿no? Cambiamos el pañal y decimos, bueno, esta es tu pierna derecha, es tu pierna izquierda, y nosotros creeríamos, pues no me está entendiendo, pero por supuesto que va teniendo conciencia de los movimientos, ¿no? De los movimientos y que son parte de su cuerpo, que son extensiones que le pertenecen, y entonces de ahí comienza este conocimiento. Sí, y va teniendo también control sobre su cuerpo, ¿no? Exacto. Porque al principio pues los movimientos son muy bruscos, pero finalmente conforme se va perfeccionando la motricidad, bueno, también los movimientos ya van siendo mucho más controlados y a todo ello ayuda pues el masaje. ¿A qué edad, a los cuántos meses podemos iniciar a estimularlos a través de la luz, de los colores, de que tengan contacto sus sentidos con algunas cosas del mundo exterior? De hecho, Piaget lo nombraba y nos decía que hay una etapa desde el nacimiento hasta los 2 años que se llama sensorio-motriz. Y entonces en esta etapa el contacto del niño es a través de sus sentidos básicamente, con el mundo exterior es a través de los sentidos. Por lo tanto, entonces nosotros podemos empezar ya a mostrarle objetos de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes texturas, sí teniendo un poco la precaución de que sean objetos no tan pequeños para que no los puedan llevar a su boca, ¿no? Pero para que empiece a reconocer diferentes tipos de texturas. Si nosotros les damos una frazada, una cobijita, pues el niño va a sentir algo suavecito, algo que le calienta su mano. En cambio, si nosotros le damos un objeto de plástico, va a sentir algo que es rígido y algo que es frío, ¿no? Pero va a empezar a diferenciar entre una textura y la otra. También los colores, también los sonidos. ¿Qué te parece que sea más adecuado para un pequeño? Que se le mantenga libre, porque pueden presentarse algunos mitos, algunos consejos que nos pueden dar nuestras madres, las tías, las vecinas, las amigas, ¿no? Por ejemplo, esto de que los envuelves como un taquito. Esos también son estímulos de que si dejas libre al bebé, que mueva sus manitas o que sienta esta contención, pues que como que es una opinión muy compartida, ¿no? Que dicen, ¿qué hago? ¿Lo tengo con esta contención en su cobijita o lo dejo libre para que él vaya conociendo del mundo? Pues para mí la recomendación sería dejarlo libre, definitivamente por esto que te digo, o sea, capta o él se comunica o capta más bien lo del mundo exterior a través de sus sentidos, pero su respuesta no es verbal, sino su respuesta es motriz, por eso se llama sensorio-motriz. O sea, capto a través de mis sentidos, pero mi respuesta al final va a ser a través de mi motricidad, con algún gesto, señalando con mi mano, con el pie. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la etapa que se llama prelingüística. El lenguaje todavía no está establecido. Existen muchos agentes externos que pueden estar en el ambiente familiar. Cuando comentábamos, cuando llegan a visitar al pequeño, cuando quieren estar junto a él. ¿Es adecuado esto? ¿Cómo podemos manejarlo? Incluso algunos pediatras, la Academia Americana de Pediatría comenta que los estímulos de un televisor no son convenientes de los 0 a los 2 años, por ejemplo. ¿Qué sucede con esto? Pues mira, finalmente todo para él resulta estimulante, ¿no? El cambio de color, el cambio de imagen, no es que sea dañino, o sea, finalmente se trata de que él vaya conociendo, captando su mundo exterior, sea cual sea el estímulo, siempre y cuando no sea un estímulo, por ejemplo, pues calor en exceso, ¿no? Que sí lo pueda llegar a dañar. Yo no le veo mayor problema a que el niño tenga contacto con el televisor, porque finalmente hay imágenes y esas imágenes pues van creándole una idea acerca del mundo que existe afuera. ¿Cómo encontrar estos objetos que primeramente sean seguros y además que sean atractivos a su vista y a su tacto, a todos los sentidos, para que comiencen a aprender? Mira, por ejemplo, cuando el niño apenas le van a empezar a salir sus dientes, pues busca muchísimo buscar este tipo de objetos donde pueda estarle aminorando la comezón que finalmente le va a dar en sus encías, ¿no? Entonces, pues, se buscarán algunos elementos, como decimos, de plástico, que sean suavecitos. Depende también de qué tanta fuerza tenga ya el niño. O sea, si nosotros también le tratamos de dar un cubo de madera a un bebé de 6 meses, pues difícilmente lo va a poder él cargar, ¿no? Entonces se trata de ir buscando juguetes que sean adecuados también a sus capacidades físicas.
Así es, y también hablaremos más adelante sobre este acercamiento a las artes, que también les sirve de mucho, también cómo iniciarse en la lectura, cómo convertirlo en un hábito, cómo nosotros podemos disfrutar de ello y también puede ser algo pues fabuloso para ellos la música. Vamos a ir a una pausa, yo te agradezco que estés aquí con nosotros e invitamos a la gente a que nos llame, recuerde 323-6016 y 323-5626. Regresamos. Regresamos con más a este programa, le agradecemos que esté en contacto con nosotros y también queremos saludar a quienes nos escuchan a través de la radio, por supuesto a través de las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con Denise Yepes sobre la estimulación del aprendizaje y bueno, comentábamos antes de irnos a la pausa la importancia de las artes y cómo podemos observar, cómo podemos percatarnos de que la música, por ejemplo, la lectura, el baile, pueden acercar de una manera impresionante a nuestros hijos a aprender y además a disfrutar, ¿no? Porque no solamente el aprendizaje va a ser algo va a ser algo establecido por un docente, que si vamos a la escuela y tienes que estar de manera rígida y militarizada en un lugar, ¿no? Entonces, vamos a aprender porque los niños están también para divertirse, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ellos y cómo podemos encontrar las formas adecuadas de que nuestros niños estén contentos y a la vez, pues todos esos estímulos vayan directos a su desarrollo? Sí, ahí mencionas algo importante, Vero. Finalmente se cree que el niño, el lugar que va a aprender es la escuela, o sea, sí, finalmente la escuela tiene sus contenidos, ¿no?, sobre los cuales se basan los profesores, pero el aprendizaje empieza desde casa y por eso hablamos de este tema, ¿no?, de estimulación desde el nacimiento. Entonces, la música, en cuanto a lo que decías de las artes, la música es algo que ayuda demasiado en la estimulación de aprendizaje al niño. Se recomienda que sea música que alcance a causar un efecto en sus conexiones neuronales. Entonces, ¿qué tipo de música se recomienda? Bueno, pues la música clásica es algo que les puede ayudar demasiado. La mamá la puede emplear cuando está, por ejemplo, elaborando el aseo de casa, la puede poner mientras el niño esté ahí. Si ella va conduciendo, pues también puede poner ese tipo de música. Entonces ya hemos escuchado, yo creo que en alguna ocasión te ha tocado escuchar que se recomienda Beethoven, Mozart, algunos autores pues de música clásica. Hemos compartido con algunos especialistas sobre este tema y sí, esta música les ayuda mucho y también hoy por hoy pues hay mucho dinamismo en esto, ¿no? Hay mucha variedad, incluso con algunos autores. Próximamente ya tendrás conocimiento sobre esto y te invitaremos a participar. Tendremos una música que realizan algunos colombianos para nuestros niños, personalizada, incluso que con esto aprenden sobre los animales, sobre el medio ambiente, que les dan otro panorama de la vida, ¿no? Como más alegre y también esto incluye pues sus movimientos. Vamos a hablar también de la motricidad fina y gruesa y cómo también estos movimientos los ayudan a desarrollarse, ¿no? Y aprovechar también algunos momentos importantes, como tú decías, vamos conduciendo en el auto y nos olvidamos de que nuestros pequeños van ahí y vamos siempre con prisa. Qué tan importante es establecer ese vínculo e ir platicando con ellos. También de esa manera aprenden, incluso a ver el exterior y decir, bueno, mira, ahí hay un árbol y está lloviendo, cosas así, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar a nuestros pequeños en este tipo de momentos? Incluso también compartir la música, ¿no? Y que ellos vean que también la estamos disfrutando. Exacto, es importante que el niño note el goce también en su mamá, en su papá, porque finalmente son sus modelos. Entonces, si yo veo que mi mamá está disfrutando de esta actividad, pues yo también empiezo a disfrutar de ella, ¿no? La disfruto al doble de cómo podía ser. Claro. Y me interesa más. La paciencia y el tiempo es un binomio que hemos resaltado continuamente en este programa. Nosotros estamos criando a un pequeño, en ocasiones para una mamá primeriza o para la mamá del número de niño que sea, es un tanto pesado poder llevar todos estos momentos en que a veces los niños tienen momentos en que están modelando su conducta, pero necesitan que nosotros estemos con ellos. ¿Algún consejo que nos dieras para compartir, como dices tú,
como bien lo dices, tenemos muchas ocupaciones, Denise, pero también debemos de tomarnos estos momentos para jugar con ellos, para estar a su nivel, para platicar con ellos y te digo, bajarnos un poquito y establecer este vínculo, este contacto que además de visual sea muy fraterno, ¿no? Sea muy fraterno y de esta manera, como decíamos, a través de sonrisas, que eso es bien importante, a través de abrazos y también de una forma de enseñarle las cosas, pues podemos ver que su conducta va cambiando y van también siendo espejos de nosotros, ¿no? Eso es sin duda. Decimos también esto que son los síntomas de los padres. Si no les ponemos atención, pues un niño puede estar más disperso, ¿no? Sí, o finalmente el niño va a tratar de acaparar esa atención, pero tal vez portándose mal, siendo muy desobediente. Entonces, lo ideal es que, bueno, se le dé tiempo de calidad, ¿no? Porque generalmente, o ahorita, por la situación también que se vive, donde ya trabaja mamá y papá, pues el niño se queda gran parte del día en la escuela o en la guardería. Entonces, los minutos que va a estar en casa, pues que sean minutos de calidad. Y donde se integre también el papá, porque también la concepción o culturalmente se daba más que la mamá era quien estaba al pendiente, ¿no? Le decían, es tu hijo. O sea, ya no se utilizaba el incluirse, ¿no? El decir, es nuestro hijo. Entonces es importante que el papá también se incluya, independientemente del género, si sea niña o si sea niño. Finalmente es una figura importante. En este contacto que tú tienes a diario con los padres de familia que te manifiestan este interés o incluso preocupación por su aprendizaje, ¿cómo ves el panorama actual de la sociedad en cuanto a esto? El interés que tengan en participar con sus hijos, en estar al pendiente de todas sus actividades y no solo dejárselos pues a sus cuidadores, a sus docentes y participar de lleno en esto no solamente te ayuda a hacer la tarea, ¿no? Sino estar muy al pendiente de cómo se van desarrollando los hijos. Yo creo que actualmente el papá se integra mucho más a las actividades y es más participativo, ¿no? Se puede ver ya ahora que hay padres que salen y son precisamente ellos los que llevan al niño a la escuela y no la mamá, ¿no? Se van turnando a veces quién lo lleva y quién lo recoge. ¿No? Ajá. Y también, si te das cuenta, en las escuelas ahora se promueven mucho los talleres para padres, donde forzosamente ellos tienen que asistir. Independientemente de que, bueno, si tengo que ir a la oficina, se les pide que finalmente dejen ese espacio, ¿no? Que saquen un permiso, algo en su trabajo, pero lo importante de los talleres para padres es que ellos escuchan el tema del cual se va a hablar, pero también se les ponen actividades para que todos compartan junto con los niños, ¿no? Entonces, es una forma también de integrarlos dentro de ese espacio, pero dentro de la casa es interesante que las actividades sean muy compartidas también. Por ejemplo, si se dice, vamos a limpiar el cuarto y el niño motrizmente ya es capaz de empezar a doblar alguna de sus prendas, etcétera, pues dejarlo que la lleve a cabo y que también vea que papá también ayuda en la limpieza y que mamá también, ¿no? Momentos importantes en las etapas son estos cuando comienzan a mostrar su independencia y a querer ser ellos mismos y a querer hacer las cosas ellos. Como tú dices, es importante que nos aprovechemos de esto para que aprendan y además para que comiencen a saber lo que es la decisión. Exacto. Es importante también que, por ejemplo, ellos ya deciden, no quiero esta ropa, quiero esos zapatos y quiero ponerme este pantalón. Nos dicen, bueno, hay que dejarlo ser, ¿no? Igual no combina, pero pues les podemos poner algunas variaciones de la ropa entre las que pueden combinarles, pero que ellos decidan. ¿Qué tanto marca su vida esto? De que pues les va dando confianza desde pequeños. Definitivamente el que tú dejes que ese niño que quiere participar, lleve a cabo la actividad que te está pidiendo, le da a él una confianza. Más si tú después le retribuyes diciéndole que le salió muy bien, felicitándole, dándole un aplauso, eso va a hacer que tú refuerces esa conducta en el niño, ¿no? Este niño me quiso ayudar y yo lo dejé y aparte lo felicito por haberlo hecho, entonces estamos de alguna forma previendo que el niño nos va a querer volver a participar con nosotros. En cambio, hay mamás que a veces resultan como muy perfeccionistas y dicen, no, porque de seguro vas a dejar un tiradero, no, porque vas a ensuciar. Tú no sabes. Entonces el niño pues empieza a sentir de alguna forma incapaz, ¿no? Entonces su confianza también empieza a verse mermada. En cambio, al contrario, cuando se da la situación contraria, pues el niño empieza también a fortalecer su autoestima.
Hay casos opuestos en los que no quieren participar, como es el lavarse los dientes, el bañarse. ¿Qué hacemos? Porque también serían parte de su aprendizaje futuro y lo que tienen que hacer pues cotidianamente, ¿no? ¿Cómo estimularles para que lo vean desde otra perspectiva, ¿no? Que es parte de, pero también pues tenemos que ser un poco creativas, como ya lo platicábamos antes de iniciar el programa, las mamás o también los papás, ¿no? En buscarles pues el modo para que puedan estar contentos y puedan hacerlo, porque son pues parte de su salud incluso. Exacto, sí, como dices tú, deben de ser muy creativas las mamás, los papás. Algo que funciona muy bien con los niños son los cuentos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, al niño le mostramos un cuento donde vienen ciertos personajes que están realizando la actividad que nosotros pretendemos que él logre, pues al niño le va a ayudar, ¿no? Va a decir, yo quiero hacer como esa tortuguita, yo quiero hacer lo que está haciendo ese osito. Entonces, de alguna forma, ello lo toma como indirectamente, o sea, dicen, no, mi mamá me lo está imponiendo, ¿no? Sino aquí en el cuento está y se ve bonito y yo me quiero parecer a ese personaje. Porque también, por ejemplo, en niños de 2, 3 años, viven una situación, ellos piensan que los muñequitos de peluche también sienten y viven igual que él. Entonces, por eso es que para ellos es tan fácil querer hacer lo que está en el cuento, porque esos dibujos inanimados finalmente para ellos tienen vida, ¿no? Dicen, bueno, pues si él lo hace, yo también puedo. Claro. ¿Qué papel juega ahora que hablas de la imaginación, de los personajes, que para ellos pues es algo importante, ¿no? Hasta lo hacen parte como de su familia, aquí está fulanito y me gusta tal personaje, ¿no? En cuanto a esto, nosotros en ocasiones para que hagan algo cometemos errores tan comunes que ya los traemos a través de generaciones, ¿no? Haz esto porque si no viene la bruja, o porque si no te va a picar la araña, o porque si no viene el coco, ¿no? O no apagues la luz porque te va a dar miedo. Entonces nosotros fundamos estos miedos que ni siquiera vienen con el niño, ¿no? Los miedos pues no son parte de, sino los vamos formando a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo manejar esto de tratar de estimularlos, pero con cosas positivas y no fomentarles estos miedos? Sí, mira, ahí finalmente esto de lo que hablabas es algo así muy cultural, ¿no? De transmisión de temores, de que hay que amenazarlo para que obedezca. Y no, o sea, volvemos a lo que comentábamos, se requiere más bien de imaginación. Si yo quiero que este niño, por ejemplo, se lave los dientes y está renuente a hacerlo, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Tal vez le compro un cepillo de dientes más atractivo, una pasta de dientes con mejor sabor, o le digo, mira, tu papá qué bien se lava los dientes, ¿no te gustaría tenerlos igual de blanco? Entonces el niño por imitación va a decir, sí, claro, yo también quiero. Es importante esto, hablar de la imitación. Vamos a una pausa y también pues enfatizaremos sobre esto, porque decíamos, pues son espejo de nosotros y son nuestros síntomas, ¿no? Entonces también cosas positivas que queramos hacer, pues también hay que echarle ganas a nosotros como papás. Claro que Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Regresamos con más, les recordamos que más adelante usted podrá tener acceso a este programa y a todo el listado de lo que tenemos en Mamás en Sintonía a través de YouTube. Ojalá que pueda pues acompañarnos en esto y también darnos alguna de sus opiniones, algunas de sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Estamos platicando con Denise Yepes sobre esto que es la estimulación del aprendizaje. Hay en ocasiones que nos comentan que hay niños sobreestimulados, ya lo platicaremos más adelante, y compartíamos sobre etapas que son un tanto difíciles tanto para los pequeños como para los padres, cuando los niños no quieren lavarse los dientes, cuando los niños les da miedo la regadera, cuando no quieren irse en la sillita del auto. Entonces ahí es donde debemos de buscar las formas de acercarlos a esto, que se conviertan en hábitos que pues más adelante les hará sentir que son personas disciplinadas y les hará ser unas personas pues más con más orden en su vida, ¿no?
Exacto. Sí, habrá medidas que son importantes empezarlas a poner desde muy temprana edad. Desde que el niño todavía ni siquiera camina, es importante que nosotros empecemos a crearle esos hábitos y le enseñemos o le indiquemos qué es lo adecuado para prevenir accidentes, para que posteriormente él pueda llevar un orden cuando lo enviamos, por ejemplo, ya al preescolar. Bueno, que sea un niño que sea responsable de sus objetos, que no los pierda tan fácilmente, que de alguna forma se interese en el cuidado de su uniforme, etcétera, ¿no? Así es, porque hay ocasiones en que nos frustramos y entonces forzamos a los niños a que hagan las cosas que ellos no quieren hacer, pero hay que, decías tú, el tono como les hablamos, cuando ellos todavía no verbalizan, pues es como entienden, pero cuando ya tienen un entendimiento, conceptos de las cosas, entonces podemos explicarles, hay que detenerlos, hay que hacer este llamado a las mamás a que tengamos más paciencia. Detenernos en poderles explicar las cosas, el por qué suceden, ¿no? El por qué se le está pidiendo. Ajá. No tanto, el niño no debe de verlo como una imposición, debe de ver como que le estás pidiendo que coopere y le estás dando el por qué, ¿no? Bueno, es que sabes que necesitas lavarte los dientes porque si no te va a salir caries. Y lo que tú mencionaste, ¿no? Que mostraste aquella imagen de alguien que tenía caries, como el niño finalmente dijo, no, yo no me quiero ver así, y entonces empezó a lavarse sus dientes, ¿no? Sin problema. Pero es importante que él entienda que no es una imposición, que finalmente va en función de algo benéfico para él. Ahora que hablamos de tener paciencia, bueno, hay momentos en que los niños se desesperan, se frustran y ellos quieren jugar, ellos quieren estar en movimiento. No les podemos pedir que estén tranquilos, que estén sin moverse, ¿no? Decíamos, ¿cuántas veces un niño que ya va en preescolar necesita pararse, necesita mover sus brazos? Ahora un pequeño que apenas comienza a saber qué es esto de moverse, entonces no le podemos pedir que esté siempre tranquilo, ¿no? Exacto, sí, de hecho en psicología se dice, ¿no? O sea, el niño que no se mueve y el niño que no quiere jugar, pues entonces ahí sí es un foco rojo, ¿no? De atención, porque dicen, ¿por qué este niño no quiere jugar? Si es algo innato, básicamente en cualquier niño, esta capacidad lúdica, ¿no? Porque el juego finalmente tiene una importancia en muchas esferas de su vida. El juego tiene una importancia social. Por ejemplo, a través del juego aprendemos roles y cómo es que vamos a comportarnos con los demás. Ya ves que hay juegos donde el niño dice, no, pues es que yo quiero ser, por ejemplo, el policía en esta historia. Ah, no, que yo quiero ser el médico en esta historia. Entonces van aprendiendo diferentes roles que aunque no es el suyo, saben cómo se tiene que comportar si fuera un policía, cómo se tiene que comportar si fuese un médico. El juego también sirve muchísimo en esta parte educativa, ¿no? Porque también a través del juego nosotros podemos ayudarles, por ejemplo, a que tengan un gusto por la lectura, por las matemáticas. Las matemáticas, cuando empiezan los niños a tener este contacto con los números, pues un poco más complicado, ¿no? Las operaciones básicas, es más fácil para el niño sumar que restar, ¿no? Claro. Pero hay juegos donde te ponen tableros muy atractivos y te van mostrando esos signos, ¿no? Y el niño dice, este signo, esta rayita sola significa menos, ¿no? Entonces, a través del juego también puede ir aprendiendo. La cuestión es buscar cuál sería el material adecuado. Claro, incluso lo podemos hacer desde casa, con ejemplos como subir las escaleras y van contando, ¿no? Cuando comienzan a conocer los números, van contando, o van viendo los árboles cuando van circulando en el auto, también van diciendo los colores, por ejemplo, o van contando. Entonces, van haciendo, esto que dices, ¿no? De que van nombrando los colores o van diferenciando. Que también, si por ejemplo los incluimos en las actividades de la casa, puedes llegar tú con la bolsa, no sé, que fuiste a traer al mandado y traes fruta y traes verdura, ¿no? Entonces le empiezas a enseñar a clasificar también, le puedes decir, mira, estas son frutas y estas son verduras, ¿no? Entonces esa es una forma también de aprendizaje. De hecho, lo que uno aprende en la escuela se trata de aprendizaje que vas a poner en práctica saliendo de, o sea, lo que son las bases. Exacto, lo que uno aprende ahí, la finalidad es que tú tengas armas para cuando tengas que salir afuera, bueno, sepas cómo conducirte, sepas realizar las actividades que se piden, ¿no? Hablas de la alimentación y aquí me viene a la mente esto que es muy importante también, cuando los niños comen también aprenden y también lo vamos a conjugar con esto que es la paciencia. Los niños comienzan a saber y conocer de texturas, de sabores,
y avientan las cosas, avientan Ajá. los alimentos, obviamente no conocen aún que deben de tener un orden para comer o que no deben de ensuciarse, ¿no? Hay que dejarlos que también a través de esto tengan un aprendizaje en cuanto a su motricidad fina. Sí, es que finalmente para ellos es una experimentación también y es un momento de disfrute, pues el principal placer para todo ser humano es el comer, ¿no? Entonces para el niño es un momento de disfrute la comida y si nosotros queremos un niño rígido que no aviente los alimentos, que no se ensucie, pues le estamos de alguna forma parando en su sano desarrollo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo a la hora de comer? ¿Cómo podríamos ayudarles a través de colores, de sabores, de texturas, a que vayan conociendo, vayan clasificando incluso con algunos frijolitos, por ejemplo, con algo que podamos poner en sus mesas, pero también, como decíamos a un principio, que sean alimentos seguros, ¿no? Que no podamos ponerlos en peligro. Sí, de hecho, fíjate que todo se va acomodando, porque si te das cuenta, los nutriólogos nos dicen, ¿no? Hay que incluir todos los grupos de alimentos dentro de una dieta. Es una dieta balanceada, finalmente los deben de contener, ¿no? Entonces, al niño, pues el plato, para que el plato sea atractivo, para que él sea vistoso, pues necesita colores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos poner verduras de diferentes colores para que, y al niño le va a resultar, pues, tal vez el sabor de momento, porque cuando son pequeños las verduras generalmente no les gustan, ¿no? Pero bueno, al ver los colores ya va a ser un primer acercamiento hacia ese plato. Luego, pues, generalmente se acompaña de algo de carne, como decías tú, de algunas leguminosas, pero finalmente se trata de poner un plato que sea atractivo y que pueda incluir todos los grupos de alimentos. Y además que puedan comenzar a tocar, ¿no? A Sí, sentir, por ejemplo, si uno les da pescado, pues tratar de que sea mejor el filete, ¿no? Y no sea el pescado con todo y las espinas. Sí, eso ya depende mucho de la mamá. Y que conozcan las texturas. Hay que dejarlos jugar entonces con esto, ¿no? Sí, de exacto. momento ponerles un puré de papa y que lo toquen y que sepan que es áspero, que es suave, todos estos conceptos que más adelante conocerán. Sí, que por su motricidad también no van a poder utilizar todavía no pueden hacer un uso adecuado de los utensilios, ¿no? Entonces sus manos son finalmente sus utensilios en los primeros meses. En cuanto a la motricidad gruesa, ¿cómo podemos comenzar a estimularlos? Mira, la motricidad gruesa finalmente empieza desde que el bebé empieza a gatear, ya empieza a mostrar motricidad gruesa. Sabemos que más o menos alrededor de los 11, 12 meses el niño empieza a caminar y es cuando ya podemos incluir más actividades en él, ¿no? Bueno, muchas mamás acuden a lo que sería la andadera, pero también puedes tú, pues como se hace también en algunas ocasiones, llevarlo de la mano, de que si se cae el niño, no va a ser la mamá que se estresa, ¿no? Y decir, ya te caíste, te duele, te golpeó, no, o sea, puedes voltear y hacerle una sonrisa y la señal de adelante, ¿no? Porque eso también le va dando a él confianza y también vas evitando que sea un niño que ante cualquier caída quiera llorar. Así es. ¿Por qué? Porque también es importante cómo nos dirigimos hacia ellos y hablaremos de la importancia del lenguaje, ¿no? Sí, exacto, del lenguaje verbal y no verbal. Entonces, en los primeros meses lo más interesante es esto, el tono afectivo con el que tú te diriges a él. Muy bien, pues vamos a ir a una nueva pausa, regresamos con más, no se vaya. Si tiene usted alguna duda, no dude y llámenos porque estamos aquí al pendiente de todo lo que usted nos quiere dar a conocer. Regresamos. Es importante respetar las etapas de nuestros pequeños y también muy fundamental saber cómo nos dirigimos a ellos, cómo es esto del lenguaje y también el lenguaje que no es verbal, cómo nos observan ellos y cómo van copiando algunas conductas. Así es, fíjate, cuando mucha gente dice, bueno, médicamente dicen que es importante darles pecho, ¿no? Por todos los nutrientes que tiene la leche materna, pero psicológicamente se dice que hay que darles pecho, pero con gusto, ¿no? Porque si tú le estás dando pecho a un niño y estás mostrando cara de dolor o de que ya tienes prisa, el niño tampoco lo va a disfrutar, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué está sucediendo?
o qué tan desagradable debe de ser esto que mi mamá hace estos gestos, ¿no? Entonces, en los primeros meses eso es muy importante, que el niño note en ti esa felicidad al realizar la actividad. Por eso cuando los acompañas a estimulación temprana, pues te incluyen y yo creo que te piden, ¿no? De antemano, bueno, tú también disfruta la actividad que vas a llevar a cabo. Muchas personas, ahora que mencionas esto de la estimulación temprana, de la estimulación oportuna, comentan sobre esto. Sobreestimulamos a nuestros pequeños, no lo necesitan. Nosotros podemos considerar que son herramientas que nos brindan para en casa nosotros poderlas llevar a cabo. ¿Qué tan cierto es esto? Así es, y también son directrices, ¿no? Si nosotros queremos que, por ejemplo, pues el niño camine de forma correcta, bueno, ya empezó con este movimiento, ya motrizmente está siendo capaz, ok, bueno, pues entonces yo le enseño cuál es la forma adecuada de caminar, ¿no? Entonces, la estimulación es, cuando respetamos la etapa es muy buena. Cuando queremos adelantarlo, sí resulta con un efecto contrario, ¿no? Claro, y no todas las personas van a tener este acceso a poder ir a un centro donde te brindan este tipo de directrices o herramientas, ¿no? Por eso enfatizamos que hay que buscar formas muy sencillas de hacerlo en casa, con la música, con la lectura, con el tacto, con el oído, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas y de esta manera nos saturamos, porque ¿qué ocurre? Hoy por hoy somos pues mamás que trabajamos, los papás también corren todo el día y entonces nos parece más fácil para nosotros para poder realizar nuestras actividades y también creemos que es lo mejor para nuestros hijos llevarlos a una serie de cursos toda la semana y van de un lugar a otro y como decíamos, no viven en el carro. ¿Qué tan adecuado es esto o qué mejor sería que pasáramos más tiempo con ellos porque tendrán mucho tiempo para aprender? Así es, y finalmente cuando nosotros empezamos a saturar de actividades a un niño, también empezamos a crearle un estrés. ¿Por qué? Porque las actividades finalmente tienen un horario, ¿no? A las 5 de la tarde tienes que ir a natación y si el niño sale a las 3 de la tarde de la escuela, pues le das un poco tiempo para que pueda ir a casa y comer de forma tranquila, ¿no? Y probablemente antes de natación ya hay otra actividad que fútbol, ¿no? Entonces el niño la mamá se estresa y obviamente eso se transmite al niño. Entonces, si él quería quedarse en casa, pues no te puedes quedar porque tienes que ir a la clase, ¿no? Y como ya está pagado el curso, pues vamos. Entonces, es importante si queremos nosotros decir, bueno, le quiero fomentar el gusto por el deporte, bueno, le buscamos una actividad, pero no le llenamos la tarde de diferentes actividades, porque si no también no le estamos dando esa posibilidad de tener un sentido de pertenencia en el hogar. ¿Qué tanto debemos respetar? ¿Qué tanto debemos dejarlos decidir algún día que dicen, hoy me quiero quedar en casa, mamá, hoy no quiero salir, me siento mejor aquí, tengo frío, como en estos días, ¿verdad? Sí. Y no tengo ganas, hoy quiero estar aquí contigo. ¿Qué tanto podemos respetar eso o marcar límites? Yo creo que es importante sí respetar la decisión del niño. Si, por ejemplo, sabemos que es un niño que secuencialmente asiste a sus clases de forma regular, pero este día nos está pidiendo pues que él no quiere salir porque probablemente él hasta se siente un poquito mal y dice, está haciendo mucho frío y siendo que puede presentir que se va a enfermar, ¿no? Entonces es importante sí respetar esa decisión. Bueno, hoy no vamos, iremos mañana. Ajá, solo que sea, salvo un niño que ya, por ejemplo, no quiera levantarse, ir a la escuela y ya tiene 3 días con la misma actitud, bueno, entonces ahí más bien hay que indagar por qué no quieres ir a la escuela. ¿Qué está pasando en la escuela que tú estás rechazando el acudir? Algo muy importante que mencionas, la institución educativa. ¿Cómo debe ser la relación que nosotros como padres estamos obligados a tener con los docentes? Debemos estar, como decíamos, muy atentos a sus actividades en casa y también en la escuela y ser pues un equipo, ¿no? Ser un equipo y exigir en las instituciones educativas que nos informen sobre el desarrollo del niño, sobre sus actividades, pero también pues trabajar de la mano con ellos. Sí, de hecho, fíjate que los modelos educativos actuales ya pregonan porque sea así, ¿no? O sea, se debe de incluir tanto los altos mandos de la escuela como la directora, como la profesora y los padres de familia, porque todos están repercutiendo en el aprendizaje del niño, en los contenidos que se ven dentro del salón de clase, todos tienen que ver, ¿no? Entonces, si a la maestra dejó una actividad tal vez de lectura para llevarse a la casa, bueno, pues entonces, o si se está tratando de trabajar el gusto por la lectura en el niño, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, tal vez le empiezo a comprar una serie de libros que sean adecuados para su edad y con ello contribuyo
ayudando a reforzar la actividad que se está llevando a cabo en el salón de clase. Estamos viendo lectura, bueno, y en casa hay libros que leer, ¿no? Los docentes también tienen que aprovechar los momentos en que los niños, sabemos desde pequeños, pues sienten cierto apego sano por sus padres, y entonces buscan en el cuidador, en la persona que les está enseñando, buscan pues acercarse más a ellos, ¿no? Ahí es donde el docente debe de aprovechar estos momentos para llevar al niño de la mano también en darle esta educación que pues es educar en la realidad, ¿no? Y también algo bien importante, que agradecemos un artículo que nos ha enviado Yolanda Echeveste sobre esto de educar, como te decía, en la realidad, y también trabajar con la capacidad de asombro. Sí, así es. Finalmente al niño nosotros le podemos ir marcando un poco los contenidos, ¿no? El niño está listo para aprender. De hecho, hay una etapa en su vida que se llama la etapa crítica del aprendizaje, ¿no? Donde el niño básicamente lo que tú le nombres lo va a memorizar y lo va a empezar a entender. Sin embargo, hay gente que trata de detener de cierta forma. Por ejemplo, el niño dice, mamá, a mí se me ocurre que ahorita puedo empezar a contar con mis dedos. ¿Y qué dice la mamá? No, es que los dedos no se deben de utilizar, o la maestra, ¿no? Tú no debes de contar con los dedos, lo tienes que hacer de forma mental. Pues sí, pero si el niño tiene 4 o 5 años, es muy complicado, todavía no está en la etapa donde puede hacerlo sin la presencia física de objetos, ¿no? Entonces utiliza sus dedos. Y hay algo por lo que pregona, por ejemplo, el método Montessori, ¿no? El método Montessori nos deja que el niño libremente empiece a aprender, nada más se le dan las herramientas necesarias, les vas dejando algunos, en los salones Montessori, por ejemplo, son salones que tienen muchísimo material didáctico, y el niño hace uso de ellos y va aprendiendo, pero de acuerdo a su propio ritmo, ¿no? No es una escuela tan marcada como la tradicional, y eso es bueno. Están las escuelas tradicionales que en ocasiones los padres de familia prefieren, pero hoy por hoy también vemos avances tecnológicos que incluso pueden ayudar a esto, a que conozcan más del mundo externo, y que además que es algo con lo que van a tener contacto siempre. Está en muchas ocasiones satanizado el hecho de que tengan este contacto directo con la tecnología. Nuestros pequeños, desde dispositivos móviles que prestamos a nuestros pequeños para que se entretengan un poco cuando nosotros estamos ocupados, hasta la televisión o algunas instituciones que a través de pantallas pueden enseñarles muchas cosas que pueden resultar atractivas. ¿Cómo podemos mediar esto, que sea sano para nuestros pequeños o que no altere sus funciones? Yo creo que ahí vale mucho la frase esta que dicen que nada con exceso y todo con medida, ¿no? O sea, si nosotros también, la única forma que encontramos de que este niño no esté interrumpiendo nuestras actividades es darle el celular, es darle la tablet, pues vamos a hacer que ese niño pues se despierte un gusto muy importante por ese tipo de objetos, ¿no? Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, le demos un cuarto con juguetes tradicionales, con juguetes de madera, con juguetes que lo lleven un poco más a pensar, unos juguetes donde utilice más su motricidad, bueno, pues le estamos dando entonces diferentes alternativas y no lo estamos encasillando solamente en la tecnología. No podemos tampoco quitarla de lleno, porque finalmente deben de ir avanzando conforme va viendo los avances, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque nosotros también decimos los juguetes tradicionales, por ejemplo, entre más cosas haga un juguete, menos ayuda a este desarrollo, ¿no? Vamos a hablar de eso, qué tipo de objetos, ya hablábamos desde que nacen, cómo podemos acercarlos a esta estimulación, pero más adelante, pues, qué es adecuado brindarles a nuestros pequeños para que vayan conociendo también a través del juego, pues, el mundo, ¿no? Vamos a ir a una nueva pausa, regresaremos a la parte final de este programa. Muchas gracias, regresamos. Podemos hablar. Regresamos a la parte final de este programa. Agradecemos, por supuesto, su interés. Estamos compartiendo con Denise Yepes sobre esto que es la estimulación del aprendizaje, y platicamos antes de irnos a la pausa la importancia de otorgarle, pues, los juguetes con los que nos solíamos nosotros aprender, ¿no? Que los estamos olvidando y cada vez están desapareciendo porque pues ya las personas, los artesanos que los hacen,
pues ya no ven que tengan... Al ver que no hay demanda, pues al ver que no hay demanda, entonces pues ya van desapareciendo. Es otro tema cultural que nosotros como sociedad debemos también de impulsar, pero con nuestros pequeños también se les hace rarísimo ver un yo-yo o ver un camioncito con 4 ruedas y que pueden empujar con un cordón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos a que conozcan también de nuestra cultura y que también aprendan sobre colores, sobre formas, con cosas tan sencillas como estas y que no son propiamente algo que tenga botones, ¿no? Exacto, y que aparte les va dando la posibilidad de crear sus propias hipótesis, ¿no? Acerca de, ¿por qué este camioncito se empieza a mover cuando cuando yo lo jalo, ¿no? O por qué este camioncito, si se le salió de aquí la llantita, porque ya ves que luego vienen con tornillos y eso, yo misma se lo podré poner y ya sabe que entonces si lo gira vuelve a quedar en su lugar. Entonces eso va dando la posibilidad de que él cree sus propias hipótesis. Así es, y también con regreso a cosas cotidianas que podemos hacer actividades como esto de amarrarse los zapatos, ¿no? Hoy por hoy utilizamos también el velcro en los zapatos por las prisas que tenemos, es más fácil ponerle un zapatito así o nos da miedo que con las agujetas vayan a tropezarse, pero es importante que ellos también sepan que tienen una función y también manejar sus manitas en cuanto a esto o peinarse. Sí, que finalmente eso ayudaría a desarrollar la motricidad fina, ¿no? Hace ratito hablábamos de motricidad gruesa y la motricidad fina finalmente antes daban unos estilo tableros con diferentes orificios donde el niño tenía que ir introduciendo agujetas, ¿no? Y eso ayudaba a que la motricidad fina se fuera perfeccionando. ¿Por qué? Porque si tú también le permites lo que tú decías al niño, que él solito se amarre sus agujetas, bueno, también lo estás enseñando, por ejemplo, a realizar un buen moño o un buen nudo. Esto de la plasticidad cerebral, ¿cómo debemos aprovechar estas etapas en nuestros pequeños sin saturarles? Debemos de ir moldeando su conducta, como decíamos, y que de los 0 a los 7 años vayan aprendiendo, pero también no llenarles de algunos contextos y de algunas materias, ¿no? Que, por ejemplo, decíamos que ya van al inglés y que ya van al karate y que ya van a esto. Decíamos también la importancia de que estén acompañados, de que ellos se sientan contenidos por papá y mamá. Sí son momentos para aprender, pero ¿cómo hacer para que ellos no se sientan, pues, sobreestimulados, ¿no? Sí, mira, hablamos hace ratito de ese periodo crítico de aprendizaje, ¿no? Que decíamos es alrededor de los 7 años. Si es un momento del nacimiento a los 7 años, un momento idóneo para que el niño, básicamente el niño va a aprender por lo ejemplo, que uno idiomas. Sí, muchos dicen, bueno, que aprenda inglés, por ejemplo, a la par de que está aprendiendo español. De cierta forma puede ser bueno porque le causa menos confusión, ¿no? Pero siempre y cuando nos midamos nuevamente, volvemos al tema, nos midamos en la cantidad de actividades que le estamos poniendo. Porque si nosotros lo queremos llevar a inglés, pero también se me ocurre que de una vez aprenda francés, entonces vamos a empezar a generar una confusión probablemente en el niño. Y nos decía Chomsky, ¿no? Un lingüista, bueno, lo importante es primero que quede como fija o el niño sepa acerca de su lengua materna, ¿no? Posteriormente, bueno, que vengan las demás. Te digo, tal vez ahorita si a un niño de 6 años, que ya a los 6 años más o menos el niño tiene un léxico mental de su lengua materna de 10,000 palabras, bueno, entonces ya hay la posibilidad de que empiece a aprender otras nuevas palabras en otro idioma, ¿no? Y también esa es la ventaja del lenguaje, o sea, claro, a partir de que entramos a la etapa lingüística, el desarrollo del lenguaje es bárbaro, es muy, muy grande. Muy vasto. Es importante también que nos puedas compartir pues este contacto que tú tienes con las familias, como ya decíamos, interesadas en que sus hijos, pues además de que aprendan, estén tranquilos, que vivan de acuerdo a sus edades. Hemos encontrado diagnósticos fallidos muy continuamente, llegan contigo y con los demás especialistas. Lo primero que te pueden decir cuando el niño es muy inquieto es que tiene déficit de atención. Es uno de las problemáticas que podemos hablar, ¿no? Una de muchas. Y los estamos confundiendo, en ocasiones es de verdad lamentable que algunos médicos te puedan decir que tienen esto sin saber el contexto, sin saber cómo están los padres, sin analizar las situaciones que cada uno vive y además, como decíamos, enfatizamos las etapas. Son niños que están en constante movimiento, que están ávidos de conocimiento y también de movimiento, ¿no? Así es, fíjate que finalmente yo en el consultorio recibo de forma, pues sí, se puede decir que recurrente, diagnósticos así fallidos, ¿no? No hace mucho, en agosto recibí un niño con un diagnóstico de
hiperactividad. Y ya diagnosticado por dos neurólogos y la maestra, ¿no? La maestra fue la primera que le dice a la mamá, yo ya no puedo controlar a este niño en el salón de clases, este niño es hiperactivo, necesita llevarlo con el neurólogo y el psicólogo, ¿no? Entonces la mamá pues primero se dirige al neurólogo, el primero le dice sí, le hace un electroencefalograma y le dice efectivamente el niño es hiperactivo, ¿no? Ella no se queda muy contenta porque no lo nota muy seguro y vuelve a pedir otra opinión. Y el segundo neurólogo le dice, pues no, yo no le encuentro nada normal al niño en el electroencefalograma. Dice, pero si ya el anterior le dijo que era hiperactivo, pues déle el medicamento. Entonces ella pues lo que quería era evitar eso, ¿no? Finalmente que el niño tuviera que tomar medicamentos y resulta que lo lleva al consultorio y empiezo yo a trabajar con el niño y me doy cuenta que el niño no es hiperactivo, ¿no? El niño más bien era el síntoma de una problemática familiar, de una problemática que hay de convivencia y entonces ahí es donde se realiza la intervención. Actualmente ese niño todavía es mi paciente, pero es un niño que ha cambiado de actitud muchísimo, o sea, la misma maestra lo comenta, ¿no? Y sin necesidad de medicamento, porque muchas veces los diagnósticos sí son erróneos, empieza a medicar y el niño resulta que sí modifica un poco su conducta, pero no del todo, porque cuando el problema es más ambiental, entonces hay que hacer una intervención, pero a nivel familiar. A nivel familiar, porque es muy importante que el núcleo familiar esté equilibrado. Así es. Sí, o sea, como te comentaba, el niño finalmente va a ser el síntoma. Entonces, la intervención con los niños, cuando uno como psicólogo trabaja con el niño, necesitas también trabajar con la familia, con los papás, con los hermanos o con quien esté al cuidado del niño. En ocasiones a las sesiones acuden hasta los abuelos. Pues tendríamos que estar muy al pendiente de lo que ocurre en casa, de lo que ocurre con papá y con mamá cuando tenemos, ya hablaremos, también te invito a que puedas compartir más adelante con nosotros algunos focos rojos que nos dicen no está aprendiendo, qué está pasando en la escuela, qué está pasando en su exterior y entonces no sabemos qué ocurre con el niño y ahí es donde debemos detenernos pues a buscar la asesoría de un especialista. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y finalmente gracias. Nos gustaría que nos compartieras dónde podemos buscar a Denise Yepes. Mira, yo trabajo por previa cita, entonces pues les puedo dar mi número de celular y generalmente así es que agendamos. Por favor. Sí, es 44 31 57 20 25. Muchísimas gracias. También usted puede establecer este contacto a través de nuestro programa Mamás en Sintonía. Muchas gracias por haber estado aquí. Por supuesto que las puertas del Sistema Michoacano y de Mamás en Sintonía están abiertas para ti y para todos los especialistas que puedan compartir con nosotros y más adelante tendremos más temas contigo. Muchas gracias. También agradecemos a ustedes que nos haya sintonizado. Le esperamos a la próxima. También damos las gracias al patrocinio de Esfera. Pásela bien. Muy buena tarde.